Queridos suscriptores, bienvenidos un día más al canal del Tridente. Me acompañan hoy Carlos Pérez López y Nacho Cela. Nacho, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro día más aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, otro día más en la oficina. Vamos a comentar hoy un montón de novedades que ha habido esta semana y media desde nuestro último programa. Si os parece, empezamos un poco con India y Pakistán, ¿no? Yo creo que esa noticia puede que más importante. Hay otras, pero yo creo que esta es la más impactante, quizás. Por lo menos yo creo que es la que más nerviosa está poniendo a mucha gente que sabe mucho de geopolítica. Bueno, Entonces, vamos a ver un poquito porque las tensiones son inmensas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, creo que nuestros suscriptores, que es gente culta, saben un poco el background que hay detrás de este conflicto de estos últimos días, pero por si acaso voy a hacer un breve resumen de la historia un poco de estos dos países, no desde el año 2000 antes de Cristo, pero sí un poco desde mitad del siglo pasado, que es cuando empezaron a ver estas rivalidades por el territorio de Cachemira. Así que si os parece, empiezo. pues Sí, sí, porque es vamos. que la verdad que parece que ha salido un poco de la nada el conflicto, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene mucho contexto detrás, así que vamos a verlo un poquito. Claro, parece que ha salido de la nada porque nunca se habla de estos países. A lo mejor se habla de la India porque, bueno, es un país emergente, tienen un crecimiento brutal. Hay muchos vídeos en TikTok de esta gente que cocina en la calle removiendo con las manos los huevos fritos y tal. Pero de repente nos hemos dado cuenta de que tienen un ejército de 1,5 millones de hombres y carros de combate rusos y a lo mejor una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Pues lo voy a intentar resumir en 5 minutos, a ver si me sale. Y si no, pues nada, pues para esto está este programa, para ampliar horizontes. Entonces, bueno, lo más importante es que durante muchos siglos ha habido diferentes religiones, ha habido budistas, sikhs, musulmanes, hindúes en toda la región, pero en el siglo XVIII aparecieron, como no, los británicos con su política de conquistar nuevas tierras y de establecer una red de comercio casi mundial, la famosa Pax Británica. Y bueno, la famosa Compañía de las Indias Orientales fueron los que dominaron todo el territorio que hoy sería India y Pakistán aproximadamente. Entonces, ellos aplicaron la política del divide y vencerás, que es la política bueno, hay varias facciones en esta zona y antes de que se unan contra mí, pues los divido yo, así se pelean entre ellos y yo puedo explotarles tranquilamente. Pasaron los años y en el siglo XX hubo una serie de movimientos de independencia, recordemos a Gandhi y a todos estos personajes, y el Reino Unido decidió dividir el territorio en 1947, perdón, entre la mayoría hindú, que sería la actual India, y la musulmana, en Pakistán. Y también es verdad que había otras áreas musulmanas en la India, que sería la actual Bangladesh, pero que en aquel momento formaba parte de la India. Y luego quedó del lado indio el territorio de Cachemira. Dicho territorio, que es el que hoy nos ocupa, tiene y tenía una gran mayoría musulmana. Y es por eso que fue el fruto de la discordia entre ambos países, porque sobre todo Pakistán lo reclamaba para sí, porque Pakistán es musulmán. Entonces nos vamos a 1947, que es cuando tiene lugar la primera invasión pakistaní de Cachemira. La ONU intervino, hubo un alto el fuego y en el 48 se estableció una línea de control. En el 65 los pakistaníes volvieron a intentarlo y hubo un contraataque indio exitoso que los expulsó de Cachemira, que es cuando tuvieron lugar los acuerdos de Tashkent. A partir de los años 60-70 hay una carrera armamentística por parte de ambos países y de hecho ambos países adquieren armas nucleares en los siguientes años, que esto es un problema que luego analizaré, pero que es muy importante y que tiene mucho que decir en las próximas semanas. En el 71 los indios fueron muy listos y dieron apoyo militar al movimiento independentista de Bangladesh, el movimiento Mukti Bahini, y en una guerra de 13 días los indios se hicieron otra vez con la victoria y le dieron la independencia a Bangladesh. Luego en el 99 hubieron nuevas tensiones, la India lanzó la operación Vijay para expulsar a infiltrados pakistaníes de la zona. En el 2016 hubo un atentado pakistaní muy fuerte que fue represaliado por la India, más o menos como ahora.
En el 19 otro ataque pakistaní fue suicida en Pulwama, en la ciudad de Pulwama, en la India, y otra vez los indios represaliaron con más ataques en Balakot, en Pakistán. Y bueno, desde entonces ambos acusan de terrorismo, de mala gestión de la zona de Cachemira. Y no hay que olvidar que China administra la región Aksai Chin, que también está en Cachemira. Es decir, tenemos en Cachemira tres actores, a China, India y Pakistán. Y además, India es la región más poblada del mundo y junto con el Sahel, que nos pilla muy cerca a España, la región que más crece del mundo. Tienen un crecimiento demográfico brutal. Ahora os voy a explicar un poco también las alianzas, porque las alianzas aquí son muy importantes. La India es aliada de Estados Unidos y forma parte de la alianza Quad, que la forman Australia, Estados Unidos, India y Japón, como parte de un cerco estratégico a China, que ya sabéis que está en constante expansión por los mares de China Meridional y las islas. Pero también depende del petróleo, del gas y de las armas rusas, porque les compran a los rusos, por ejemplo, los carros de combate T-72 y T-90. Así que bueno, ya vemos que aparecen por aquí China y Rusia. Luego países como la India, perdón, países como Grecia se han posicionado con la India. ¿Por qué? Porque Turquía apoya a Pakistán. Recordemos que Turquía es un país musulmán, con lo cual se lleva bien con Pakistán, como es el caso de ahora. Entonces Grecia, que se lleva mal con Turquía, que recordemos que además Grecia y Turquía son dos países de la OTAN, se ha posicionado de la India. Eso da, Luego, esa relación de Grecia-Turquía da también para hablar sí, otro día, ¿eh? sí, sí, eso da para un vídeo geopolítico bueno, porque son dos países que están en la OTAN, no se llevan bien, de hecho se llevan muy mal, compiten por el Mediterráneo y el Egeo, llevan compitiendo desde que Leónidas le dio una patada a un persa y lo tiró a un pozo, entonces de eso hace ya muchos años, pero ahí siguen, y algún día nos darán un susto. Y creo que he dicho ya lo de Israel, ¿no? Que se ha aliado de la India. Lo he dicho, sí. ¿Por qué? Porque Pakistán se lleva bien con el grupo Hamas, que ya sabemos todos que Hamas e Israel están en guerra abierta. Entonces Israel pues apoya a la India en contra de Pakistán. Y luego, ¿qué pinta China en todo esto? Pues como hemos dicho, Pakistán y China son grandes aliados porque a China le conviene la salida que tiene Pakistán al Océano Índico. Y es por eso que China controla en gran parte el puerto pakistaní de Gwadar, que está justo en el Océano Índico, y le permite sortear el estrecho de Malaca, que pasa justo por Indonesia, dicho estrecho. Entonces, se evita toda esa zona de tensión geopolítica como es el Asia-Pacífico y sale directamente al mar por el Océano Índico. Y todas estas tensiones se ven reflejadas también en la mala relación India y China. Y de hecho, todo lo que hemos visto ahora entre Pakistán e India, que ahora explicaré un poco de dónde viene la casi guerra abierta que estamos teniendo ahora mismo, ha provocado enfrentamientos entre pakistaníes e hindús en lugares como Londres. Entonces estamos viendo que ciudades que tienen un gran legado pakistaní e hindú, incluso en España lo podemos ver, hay zonas donde hay mucho hindú o mucho pakistaní, pero sobre todo en Reino Unido o Alemania, podemos ver que puede haber una desestabilización social importante si estos dos colectivos se enfrentan en las calles de las ciudades europeas. Nos vamos ya a 2025 y hace unas semanas cuando tiene lugar un tremendo ataque terrorista en la zona de Pahalgam, que está en Cachemira. Hay 26 fallecidos indios, la mayoría son turistas indios en Cachemira, y la India responsabiliza directamente a Pakistán, aunque desde la capital, Islamabad, lo niegan. Pero sí que parece que hay una relación directa entre los terroristas que realizaron el atentado y el gobierno pakistaní. La India tomó una serie de medidas, canceló visados, expulsó a diplomáticos, cerró fronteras. Ambos países llevaron tropas a las fronteras respectivas de sus países y ambos cerraron también el espacio aéreo. Entonces viene un punto clave y es que la India suspende, y ojo al dato, el Tratado de Aguas del Indo. El Indo es un río enorme con un montón de afluentes que atraviesa Pakistán, pero viene de la India. Entonces Pakistán es un país que es muy, muy árido, muy seco y dependen muchísimo del agua. Entonces Pakistán ya había avisado de que en caso de que la India controlase para mal el Indo, esto sería un casus belli directo. Entonces la India lo ha hecho. Y esa es también uno de los motivos que les ha llevado a la guerra directa, ¿no? Primero el atentado, luego las tensiones, luego el cierre del Indo por parte de la India y ahora viene el lanzamiento de la Operación Sindor. ¿Qué es la Operación Sindor? La Operación Sindor es una operación que lanzó la India el día 7 de mayo, es decir, ahora hace 4 días,
en la que comenzó a lanzar un montón de misiles y ataques con cazas contra instalaciones terroristas en Cachemira. Pero aquí tenemos el primer dato curioso. Los cazas Rafale, que son franceses, que tenía la India en su fuerza aérea, fueron destruidos varios cazas indios contra los JF-17 pakistaníes, que le compra cazas a China. Entonces vemos ahí una posible superioridad a China en cuanto a materiales, y eso es bastante preocupante. También es verdad que los Rafale están un poco anticuados, pero bueno. Lo curioso es que en este combate aéreo han participado 125 aviones y está catalogado ya por por la CNN, perdón, como la mayor batalla aérea de la historia. O sea, fijaos que en nada, que hace 4 días hemos tenido, y fijaos que ha habido guerras en la humanidad, Segunda Guerra Mundial, Vietnam o Ucrania, y la mayor batalla aérea de la historia parece ser que ha tenido lugar ahora mismo. Fijaos el dato. ¿Pero qué ha hecho Pakistán? Pakistán estaba preparado para este ataque. Entonces ha lanzado Pakistán la operación Bunyan Ui Marsus contra ciudades indias y ha respondido pues con la misma moneda, misiles y ataques aéreos. Entonces estamos viendo una escalada en tensiones muy grande y con un potencial destructivo enorme. ¿Por qué? Porque ambos países tienen cabezas nucleares, aproximadamente 170 cada uno, es decir, tienen una paridad enorme, lo cual es todavía más preocupante, porque además ninguno de los dos países ha firmado el Tratado de No Proliferación. Vamos, que no les ata ninguna ley, ninguna norma en cuanto al empleo de su armamento nuclear. Así que no sé cómo lo veis, pero yo lo veo muy preocupante. Sí, bueno, sobre todo porque el tema de las cabezas nucleares son dos países que no han acostumbrado tampoco a echar el freno en cuanto a los medios que disponen. Porque, por ejemplo, en cuanto a Rusia y Ucrania, hemos visto que Rusia lleva ya más de 2 años en guerra con Ucrania y siempre ha sido, vamos a cogerlo con pinzas, el término que voy a decir, pero comedido, entre comillas, con los ataques, porque realmente Rusia, el potencial destructivo que tiene es gigantesco y está respetando bastante, entre comillas, eh, la paridad en cuanto a enfrentamientos. Sí que es verdad que tiene más hombres, tiene más medios, tiene más todo, pero aquí vemos un caso que es bastante preocupante porque, claro, en el momento en el que tú tienes un enemigo que tiene por lo menos una paridad muy parecida a la tuya, te urge un poco más mover ficha y atacar primero. Esto es como el que entra a la cárcel y dice, primero pega tú el puñetazo y luego ya veremos, ¿no? Pues puede pasar algo así, que están a un nivel parecido, entonces aquí sí que sea un poco más de gatillo fácil el apretar el botón de una cabeza nuclear. Sí que es verdad que la escala de tensión pues, puede ser un poco más progresiva, porque al final todo el mundo sabe las consecuencias devastadoras que tiene un botón nuclear, pero lo veo más probable que de lo que podría haber en otros conflictos del mundo, como pueden ser en Rusia y Ucrania. No sé cómo lo ves, Carlos. O, o el respecto a eso, Bueno, Sergio. yo creo que todo el mundo en el mundo tiene claro al final, siempre tenemos el miedo ese de la utilización de arsenal nuclear, pero yo creo que todo el mundo tiene claro que utilizar arsenal nuclear es destrucción, o sea, no gana nadie. Al final no deja de ser yo creo que un arma de disuasión porque o sea, de hecho, en la Guerra Fría había estudios de utilización de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, y la conclusión que sacaban eso era que no ganaba nadie, porque claramente tú ibas a lanzar un Efectivamente. cohete al minuto cero y al minuto uno Rusia estaba lanzando los tuyos, y tú ibas a ganar durante un minuto glorioso en el que ibas a ganar la guerra y al siguiente minuto ambas potencias se iban a destruir. Y yo creo que hoy en día, con los seguimientos que hay de misiles y de los sistemas antiaéreos, pasaría un poco lo mismo en estos casos. Al final, yo creo que el armamento nuclear no deja de ser algo para enseñar, para decir, ojo, que tengo estas capacidades, pero a día de hoy veo completamente inasumible que ningún país realmente lo vaya a utilizar. Pero bueno, al Sí que es verdad que final, se dice normalmente que la bomba de Hiroshima y las bombas de Hiroshima y Nagasaki han hecho más por la paz que muchos congresos, realmente, en cuanto a disuasión y en cuanto hombre, a... desde luego, a- o sea, sí, eso es otro tema aparte también, que si realmente a Estados Unidos le salió bien utilizar las bombas atómicas en Japón. Dicen que sí, otros dicen que no. Realmente, yo soy de la opinión que los que dicen que sí, al final.
Es jodido hablar de estas cosas, pero la muerte de unos cientos de miles salvó la de millones, y es así, al final es el mal menor en estas cosas. Es muy duro porque estás hablando de vidas humanas, evidentemente, pero viendo el papel que había hecho Japón en el Pacífico, de cómo luchaban en las Midway, cómo luchaban por cada metro del terreno, realmente que Estados Unidos tomase Japón desembarcando en ella, o sea, hubiese costado, yo creo que millones, sin exagerar, millones de vidas. De hecho, Carlos, los japoneses no se rendían en cada islita que había que atacar por parte de los americanos. No sé si habéis visto la serie de Pacific, si no la Eso es, o recomiendo, sea, pero eran allí, auténticas carnicerías solo para tomar un atolón y establecer ahí efectivamente. una base aérea. O sea, Estados Unidos tomaba las cosas por agotamiento total de que no había nadie vivo japonés en las islas y los atolones. O sea, no había rendición posible. Y, y bueno, y al final, pues el conflicto este, yo agradezco a Sergio que nos haya hecho un pequeño resumen, porque la verdad que el otro día cuando salió a las noticias, pues sí, que siempre tienes, pues consciente un poco este conflicto en mente pero no sabía muy bien de verdad de dónde venía esto, y me puse un poco a googlear y para informarme un poquito y enterarme, y ya cuando vi los ingleses dije, ya está, digo, no hay que buscar mucho más, digo, nuestros amigos los ingleses ya están aquí metidos, Un que como clásico. pues un clásico que como todo lo que tocan, pues lo joden. Y al final lo de Cachemira, pues no deja de ser un problema enquistado que hay, pues un poco como Taiwán, un poco sitios de estos, el conflicto de Israel, son problemas de estos Sí, que hay en el mundo enquistados. de La hecho, a mayoría mí, de conflictos del mundo es culpa de los ingleses, Israel mismo y Palestina. Israel es culpa de los ingleses Y completamente, Siria y todo eso. que los ingleses dijeron a los israelitas, a los judíos, mira, aquí qué terreno te dejo esto, toma para ti. Ya, caballero, pero aquí hay gente viviendo. Nada, nada, si estos no... Gente es- viviendo a los que previamente les habían hecho una serie de promesas si les apoyaban en las guerras mundiales Entonces, y se la colaron bien colada. cuando me estuve, te digo, enterando, documentando un poquito del tema este, dije, joder, es que yo esta película ya la he visto. Y al final, pues los ingleses, pues haciendo de las suyas. Y es un problema, pues enquistado que tiene, la verdad, que bastante mal solución. Porque, de hecho, Cachemira, que no sé si lo has comentado o no, cuando le dejaron elegir, de hecho, a Cachemira, al gobierno, vamos a llamarlo gobierno entre comillas, ¿vale? Entre muchas comillas, que había Cachemira se le dejó elegir realmente a quién quería unirse. Y el conflicto gordo saltó en los años, cuando ha comentado ahí, los años 70-80, cuando Cachemira eligió unirse a la India, de hecho. Y a raíz de entonces, pues sigue todo esto. Al final, pues es un terreno que nadie quiere soltar, que realmente no entiendo, no sé si tú sabes, Sergio, qué intereses hay ahí más que decir que esto es mío. Tampoco hay nada que sea allí, no hay minas ni hay nada raro así, más que decir esto es Bueno, mío porque es mío. fijaos que también son países, no son cristianos, son hindúes y musulmanes, y ya sabemos el nivel de radicalización religiosa que pueden llegar a tener. Llevan peleándose por esa región muchísimo tiempo, pero sobre todo en Pakistán se está empezando a declarar ya a nivel religioso un tipo de guerra ya incluso contra civiles indios, ¿no? Que eso ya es bastante más preocupante, que es la radicalización de la población. Pero al final hemos visto a potencias pelearse por las islas más pequeñas. Pues imaginaos una región tan central. Además, Asia, los países de Centroasia son todos muy clave, no hay ninguno que sobre. No sobra nadie en este mundo, evidentemente, pero no hay ninguno que geopolíticamente hablando sobre, porque cada país en Centroasia forma parte de un delicadísimo equilibrio de poder. Y fijaos que Pakistán es importante para China porque China lo usa como salida al mar Índico. O sea, fijaos en el juego de alianzas que hay allí. Y solo por llevarse mal con Turquía, perdón, por llevarse bien con Turquía, ya Grecia apoya a la India, porque Turquía apoya a Pakistán. Y lo mismo con Rusia y Estados Unidos, que están por ahí detrás también. Entonces, realmente es una pelea enorme entre muchos intereses y países. Sí, Y el y campo de entra un batalla es poco, Cachemira. efectivamente, entra un poco también ahí lo que has dicho muy bien, lo de las religiones, que al final es uno de los mayores problemas también que hay hoy en día. Y es uno de los grandes problemas que tiene la India al final, porque el islamismo radical es un problema enorme, sobre todo con el tema de atentados, que es los mayores ataques últimamente que ha tenido, eh, aunque dice que no es Pakistán, pero bueno, evidentemente todos sabemos quién está detrás, igual que Irán con Hamas y todas estas cosas. Toda esta gente, grupos radicales islamistas, pues es un problema muy grave la defensa de un país,
y en la supervivencia de la población, efectivamente. Y entonces, es algo que es algo bastante gordo. Y también, no lo has comentado que la división que hubo también de la India y de Pakistán provocó uno de los mayores éxodos de población de los últimos 500 años, que se comentan que más de 20 millones de personas cuando dividieron, los ingleses tuvieron a bien dividir entre dos países, que la Sí, idea no es mala, al final pues dices, mira, por las dos regiones mayoritarias que eran el hinduismo y el islamismo, los divido cada país para un lado. Claro, ¿cuál es el problema que había? Que en las zonas de Pakistán había millones y millones de hindúes viviendo y al revés, en la India había mogollones de, lo diré, de musulmanes. Y provocó un éxodo, dicen, de más de 20 millones de personas, ojito, tampoco es casi media España Yo, moviéndose con los a, trastos a- a la chepa. a mí todos estos conceptos religiosos de éxodo y de conflicto territorial en base a la religión y demás, desde que lo has comentado tú, Sergio, me está sí. recordando también bastante al conflicto del Nagorno-Karabaj. No sé si has caído un poco en cuenta, Muy porque, parecido también. efectivamente en lo que es el Nagorno-Karabaj, pues es de mayoría armenia, que es bueno el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ya sabéis. eh, y si, Armenia está apoyando a los cristianos de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán los ve como separatistas. Recordemos que Armenia es pro-cristiana y Azerbaiyán es islámica. Armenia, de hecho, es el único Entonces, país cristiano de la zona caucásica, por correcto. denominarla de alguna forma. Es todo Y de musulmán o hecho, túrquico. Eso es. y de hecho ha habido un éxodo cristiano en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán también importantísimo. Entonces, vemos que es un poco lo que decía Carlos al principio, que es la película que esta película ya la ha visto, que es un territorio en disputa, a lo mejor zonas fronterizas que se tiran con el escuadra de Cartabón en base a potencias del primer mundo que tienen intereses allí. Y claro, no es tan sencillo. La gente tiene sus creencias, la gente tiene su historia y su trasfondo. Y luego cuando empieza a haber un conflicto se hace una bola de nieve y al final acabamos pues como estamos. ¿Cuál es el problema? Que en este caso hay cabezas nucleares de por medio, hay misiles balísticos y son dos potencias realmente grandes. La India, recordemos que no sé si lo has comentado antes, es el país más poblado del mundo Eso y, es. y bueno, es uno de los BRICS Pues, realmente. no sé si alguien tiene por ahí la Entonces, población de la India. Es que no quiero decir una barbaridad, porque es que es una barbaridad la cifra, pero no me quiero columpiar. A ver, lo voy a buscar un segundo, creo ¿vale? recordar que creo que recordar que es más de 1.000 millones de habitantes, Sí, pero sí, 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 sí. Mira, 1.438 correcto. Casi millones de 1,5, habitantes. casi Uno- un uno co- billón y un- medio. yo no sé si la gente es 1,5, consciente de efectivamente. la magnitud de esa cifra y además que los censos en la India no están bien, porque hay mucha gente que no tienen censada, o sea que es mucho más. Luego el COVID les golpeó muy fuerte y no se sabe exactamente la cifra de población Anda, de de la India, hecho, muy pero parecido a es una China. barbaridad. China está en 1,41 miles de millones de personas y la Claro, India pero hay uno que coma comparar cuarenta y tres para- ocho. hay que comparar el tamaño también. Es que es enorme la población Vemos india. que la población india supone más de un 20% de la población mundial, ¿eh? O Es sea, una eso barbaridad. se traduce así a bote pronto en dos cosas. La primera, en que tienen muchísimo potencial de soldados y de personas que pueden estar involucradas en el conflicto. Y por otro lado, el peor caso de todos, que es que tienen muchísimo potencial de destrucción. O sea, un ataque premeditado con unas condiciones importantes por parte de Pakistán pueden provocar una serie de estragos increíbles solamente por la densidad de población y la cantidad de población que hay en la India. Entonces es muy grave realmente, tanto por la zona en la que se está produciendo, por las potencias que están implicadas, por los aliados que se pueden producir, las alianzas que se pueden producir entre ellos y por la magnitud de los países que son en sí mismos. De eso quería hablar, Nacho, si me permites. Sí, Antes de que sí. se me olvide también, habéis hablado antes de, Carlos, estabas mencionando la partición de la India, de los británicos. Voy a dejar todavía peor de lo que estamos dejando los británicos con lo siguiente. El último virrey de la India fue Louis Mountbatten, ¿vale? Pero el responsable de la partición en el 47 fue un abogado llamado Cyril Radcliffe, igual que Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter, y este señor nunca había estado en la India. Y este hombre fue el responsable de trazar líneas aleatorias y dijo, bueno, pues como no sé dónde poner la línea, hasta aquí son musulmanes, hasta aquí son hindúes, y aquí la pongo, y me da igual
si aquí viven más o menos personas, si las familias están de esta parte o de la otra, que se las apañen ellos, que nosotros nos largamos. Y en pocos años se estaban ya pegando ambos países por esta partición, totalmente artificial, como cualquier partición que han hecho los británicos. O sea que fijaos el desastre que se puede hacer en no pensar en las cosas, en las consecuencias geopolíticas que puede tener una decisión tomada en un despacho en Londres, ¿no? Sobre la otra punta del mundo, que es la India. Sí, sí, al final, pues lo que estábamos hablando, pues un descalabro más de los ingleses y de toda la geopolítica después de su gran imperio que tuvieron y que han hecho a lo largo de todo el mundo, ya no solo en Asia, sino en África, y esas divisiones que han hecho que tú abres el mapa mundi y ves esas líneas rectas, por ejemplo, en Egipto, Sudán, en Libia, todas Sí, de estas hecho en fronteras con Sudán del el Norte y Chad, Sudán del Sur también ha pasado muy parecido. O sea, efectivamente, es que Y volvemos a está lo mismo. pasando, y está pasando. que Y son luego fijaos que... directamente hecho, perdón, perdón, Sergio, sí, que No, sí. no, di Carlos, di Carlos. No, no, que iba a comentar eso, que son esas divisiones hechas con un papel, como dicen, el papel lo aguanta todo, tú coges un papel, una regla, y decían, pues la frontera, pues por aquí. Y es que son auténticas líneas rectas hechas con escuadra y cartabón. Claro que atraviesan pueblos, etnias, las separa en dos países, rivalidades y luego todo explota, evidentemente. Y luego Siempre las fijaos fronteras que, naturales, lo importante que son, ¿eh? Al final, una frontera natural como pueden ser los Pirineos, como puede ser el mar en una península, un río, etcétera, eso simplemente por el hecho de estar ahí, perdona Sergio, te he cortado, ¿eh? no, no, tranqui, tranqui. Pero simplemente por el hecho de estar ahí, ya lo que implica es que a un lado del río y al otro lado, históricamente, ya va a haber cierta afinidad entre ellos y ya va a haber cierto enfrentamiento también. Entonces es una barrera natural que ya forma una frontera y es importantísimo porque eso actúa en sí mismo como de un factor geopolítico más, realmente. Es como una especie de división clara. Hey, esto a partir de aquí es mío, esto a partir de aquí es tuyo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Vale, perfecto, ya está. Entonces, es muy importante las fronteras naturales. No sé qué ibas a decir, Sergio, que te he cortado, perdona. Pues iba a añadir un dato que va en línea con la población india que hemos hablado antes. Y fijaos que, bueno, en cuanto a capacidades militares, la India tiene muchas más fuerzas convencionales que Pakistán, en cuanto a cazas, bombarderos, tropas, helicópteros, carros de combate y lo que se nos pueda ocurrir, ¿vale? Lo único en lo que supera a Pakistán a la India es en misiles balísticos. Pero en todo lo demás, la India le saca bastante ventaja. Pero si hablamos en términos solo de personal militar, la India tiene casi 1,5 millones de tropas en activo contra el medio millón de pakistaníes, que medio millón es una barbaridad, pero es que 1,5 millones de Un tropas en millón y medio activo es una es locura. una locura. Y no estoy hablando de las fuerzas en reserva que son parecidas. Hay otro millón y pico de reservistas que están listos para ser activados en la India. Y luego, lo que decías, Nacho, tienen una población gigantesca, lo cual les da mucha resiliencia a la hora de seguir metiendo gente en el conflicto sin parar. Fijaos que Para Ucrania ponerlo un tiene mucha poco, población y lo que ha aguantado, imaginaos India o Pakistán. para ponerlo un poco en perspectiva para los suscriptores que nos están escuchando, a lo mejor que lo sepan, en el ejército español, por así decirlo, entre ejército de tierra, ejército del aire, armada, todas las fuerzas armadas de España suman aproximadamente unos 120.000 efectivos ahora Sí. mismo, ¿de acuerdo? O sea, es 15 veces más grande el ejército de India que el ejército español en cuanto a número de efectivos. O sea, es una barbaridad. No, no, tal cual. No me quiero ni imaginar una guerra entre dos superpotencias, tanto demográficas como nucleares. Es que el problema es que son nucleares. Entre estos dos Ujú. países, ¿cómo puede llegar a ser? Yo espero que al final alcancen algún tipo de pacto o de acuerdo, se quede en unos bombardeos en la región de Cachemira y ya está, porque yo creo que a ninguno de ellos les conviene, lo que hablábamos antes, entrar en este conflicto, pero bueno, nunca se sabe, estaremos muy pendientes de lo que va pasando en los siguientes días. No sé si queréis añadir algo más antes de pasar a lo siguiente. Yo solo un detallito, no sé si lo habéis visto, que los vídeos que han estado saliendo de estos últimos días, que eran muy curiosos porque se veían, de hecho, que has comentado de la superioridad balística que tenía Pakistán, que se ven lanzadores balísticos en mitad de pueblos con los cabreros mirando allí sentados en piedras, mirando cómo salían los misiles, que me ha hecho mucha gracia, de hecho, ese choque de los dos mundos, por decirlo así, de la completa modernidad, como puede ser el lanzamiento balístico de un misil que puede ser lo más puntero quizás en tecnología, al típico cabrero de hace 200 años sentado en una que igual gana al mes $8
y viéndolo. Como mucho, como mucho. Como Sí, sí. mucho, como mucho. Y también otro vídeo también muy curioso que le digo a los, si nos pueden, los suscriptores lo pueden buscar, que también es muy curioso, es de los rituales que hacen los indios, el ejército indio, a la hora de disparar, por ejemplo, un obús. Es muy gracioso, no sé si la veis, os suena. A mí me suena mucho, sí. En el puesto fronterizo hay un espectáculo que están los tíos dando así patadas al aire, los de India y Sí, Pakistán. ese vídeo se ha hecho muy viral, sí. Es muy, Sí. pues ese tipo de rituales lo hacen también los indios, por ejemplo, para tirar un obús de artillería. Y salen los tíos dando así, levantan a la vez para abrir los soportes del obús, lo hacen así, con saltando. Y es muy curioso y me hace mucha gracia de cómo, pues realmente no es un conflicto moderno. Evidentemente, nadie se imagina a un ucraniano haciendo ese tipo de paripé para hacer un disparo de artillería y cómo se nota, pues que no están realmente en un conflicto real, no hay contrabatería, no hay nada, y es muy curioso, y solo quería añadir eso para que la gente Claro, lo busque porque es muy gracioso, la verdad. claro, y seguramente tengan el problema de que son ejércitos que sí que son modernos, entre comillas, pero que en caso de empezar una guerra entre ambos se darán cuenta de que están muy anticuados en un montón de cosas. Y ese también es el problema, ¿no? En caso de que haya un conflicto, ese ejército se actualiza, como les ha pasado a los ucranianos y los rusos. Ahora son más peligrosos Ujú. que antes, pero porque están actualizados en todas las tácticas, ¿no? En técnicas, procedimientos, y eso es lo que les va a pasar. A lo mejor siguen bailando alrededor del obús, pero ese obús es mucho mejor. A lo mejor tienen 10 drones alrededor y mejor armamento y mejor instrucción, Con el aunque sigan bailando. baile, sí, sí, te ponen a bailar a ti también, Claro, y a lo efectivamente. mejor aprenden a bailar y a que nos llueva al enemigo.